Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con nuestro primer invitado. Aquí le damos la más cordial bienvenida a don Fernando Santos, analista petrolero, también fue ministro de Energía. Gracias, don Fernando, por acompañarnos. Y bueno, ¿qué decir de lo que está pasando ahora mismo con la refinería de Esmeraldas, declarada en emergencia por parte de Petroecuador? ¿Cómo esto va a afectarnos para, por ejemplo, tener suministro de gasolinas y en general para la actividad petrolera en nuestro país, que en los últimos años, en los últimos meses, se ha venido mermada por una serie de situaciones que, bueno, todo es de conocimiento público? Por ejemplo, la ruptura del SOTE, tantas cosas que están amenazando a la producción petrolera. Bienvenido, doctor Fernando Santos, gracias por acompañarnos y bueno, escuchamos su análisis de esta situación. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Gracias por la invitación. Como usted terminó diciendo, la historia petrolera de los últimos años en el país, pues a más de fallas humanas, ha habido problemas de la naturaleza, se han ido los oleoductos, lo cual no ha impedido la exportación. La refinería de Esmeraldas es para escribir una novela de terror, ¿verdad? Comenzó bien en los años 70, se hizo una obra con una compañía muy seria, Sumitomo Chiyoda, un consorcio japonés. Se le amplió un poco la capacidad mientras el consumo iba subiendo en el país, comenzó de 40,000 barriles por día, hoy está en 110,000 barriles por día. En el tiempo del presidente Correa se le trató de subir, creo que de 70 a 90,000 barriles por día. Se gastaron más de 2.500 millones de dólares y no incrementaron un barril de capacidad. Más bien le dañaron la refinería. Hay un montón de presos por los actos de corrupción, pero irónicamente muy pocos en el Ecuador, más en los Estados Unidos, porque fueron a lavar la plata de las coimas ahí. Bien, desde ahí anda mal la refinería. En el gobierno del presidente Moreno y continuando con el presidente Lasso, se quiso que venga una compañía privada para que le mejore. Este gobierno ha dejado sin efecto esa invitación y sigue en manos del Estado, el antecedente. ¿Qué pasó? Estaba funcionando mal, porque viene ya patojeando desde hace varios años y desde noviembre del año pasado le han hecho unas reparaciones que no terminaban de hacerlas. De pronto viene el sismo y realmente le ponen una situación lamentable. Está parada y seguirá parada. ¿Qué significa la declaratoria de emergencia? Primero, porque la mitad de la producción se exporta como fuel oil a Centroamérica para algunas plantas eléctricas y no va a haber ese combustible, hay que declarar fuerza mayor para evitar que los compradores nos sigan juicio o nos hurten, ya que no es culpa nuestra. Y en segundo lugar, para no seguir los procesos de licitación en la compra de los repuestos. Se puede comprar directamente a dedo, como dice la ciudadanía. Ojalá no se abuse. Ojalá haya corrección en estas contrataciones sin licitación. Tenemos una mala experiencia en este gobierno, les soy sincero. Se declaró en emergencia al sector eléctrico, se contrataron plantas de generación nuevas que hasta hoy no llegan y ya se pagó la plata. Ojalá no suceda lo mismo con el sector petrolero de la energía, se compren buenos equipos a buenos precios. Ojalá haya alguien que vigile, ¿no? Bueno. En segundo lugar, ¿cuánto va a demorar? Esto es muy importante.
Bueno, la emergencia tiene un plazo de duración de 60 días. La pregunta es qué tiempo tomar esta reparación, ¿no? Así es. La declaratoria de 60 días es una exigencia de la ley de contratación pública. Le dice a una institución pública, te doy 60 días para que hagas los contratos sin licitación, pero la ejecución de los contratos va a demorar más, ¿no? 60 días es solo para contratar. De ahí la instalación van a ser muchos más meses. El problema es que en los últimos meses y semanas en el mundo ha sucedido una cosa en el mercado petrolero. El señor Trump ha hablado con los eh, jeques sauditas y se han puesto de acuerdo para subir la producción de Arabia Saudita y del OPEP y que caigan los precios, porque con precios bajos, pues la gasolina es más baja. Y un presidente le gusta ofrecer a su pueblo combustibles más bajos. Pero el problema es que si los precios del petróleo han caído por el ascensor, los de los derivados solo han bajado por las gradas. Le voy a poner un ejemplo. Estamos exportando el crudo ecuatoriano a $50, pero vamos a tener un poquito más de crudo para exportar. Pero como está cerrada la refinería, vamos a tener que importar combustibles a $90. Eso va a desequilibrar la balanza comercial. Vamos a pasar de ser un país exportador de petróleo a un país importador de derivados del petróleo. Eso, a más de privarle al fisco de ingresos, va a tener un efecto en la balanza de pagos, en la balanza comercial, en el riesgo país, porque la balanza comercial positiva petrolera es la que sirve para pagar la deuda. Así es que va a ser un problema muy serio. ¿Cómo solucionarlo? Quizás el diésel, que está a un precio muy bajo, tratar ya de equilibrarlo frente al mercado internacional como se está haciendo las gasolinas. Algo habrá que hacer, pero lamentablemente no podía caernos este terremoto en peor momento cuando las cuentas fiscales están realmente en riesgo. Así es que ojalá dure poco la reparación, ojalá exista honestidad en la compra de repuestos y equipos y saldremos lo más rápido posible. Si no, puede ser un problema muy serio. Es muy serio, realmente es preocupante y bueno, vamos a ver qué sucede con la refinería. Se hablan de 4 daños que dejó el último sismo dentro de la refinería de Esmeraldas y bueno, vamos a ver si se logra reparar lo antes posible y que el gobierno no tenga que estar gastando más en importar esos combustibles. Son las 7:30, comenzamos con don Fernando Santos, analista petrolero, quien fue también ministro de Energía y Minas. Y ahora hablemos, además del tema de la refinería, lo que es la producción petrolera de nuestro país, porque lamentablemente no se recupera, Fernando. Entre enero y marzo de este año, la producción más bien cayó más de un 7%, un 7,22%, si comparamos con el año anterior, con el 2024. Se han perdido 2,6 millones de barriles en el primer trimestre de este año, según el mismo reporte trimestral de la empresa pública. En todo caso, con esta situación, además sumado a lo que usted apuntaba, a que el país afronta pues un escenario con serios desafíos debido a toda la incertidumbre que existe por la guerra de aranceles que inició los Estados Unidos, también por la postura de López para subir la producción, lo que, como usted explicaba, ha presionado a la baja de los precios de crudo y con todo esto, pues, ¿qué se puede hablar y esperar de esa producción petrolera de nuestro país y de lo que podamos percibir de la venta de nuestro petróleo? Mire, es irónico, pero el Ecuador es un país que se estancó hace más de 20 años en su producción. No es un problema nuevo. Cuando se hizo el OCP, el oleoducto de crudos pesados, para duplicar la capacidad de transporte del crudo del oriente al Pacífico, llegamos
a 500,000 barriles por día en el año 2003, 2004, cuando se inauguró el OCP. Ya son 2 décadas y en lugar de incrementar la producción hemos caído. Hoy estamos en 470,000 barriles por día. ¿Qué pasó? En el año 2003 o 2004, 2005, había muchas compañías, Petrobras, Perenco, que operaban en el país. Vino el gobierno, el presidente les dijo, váyanse del país, que les vaya bonito, Petroecuador le vamos a encargar la producción. Y hoy, de los 470,000, 370,000 son de Petroecuador, barriles al día, y 90,000, 100,000 barriles al día de las privadas. Un incremento de la producción del Estado y un porcentaje y una disminución de lo privado. Petroecuador vende el crudo y el dinero va al Ministerio de Finanzas, ellos cobran las facturas. Y tienen que gastar en seguridad, en profesores, en salud, en carreteras, y el saldito que sobra le pasan a Petroecuador. Entonces, hay que ser sinceros, Petroecuador no tiene dinero para invertir. Y el petróleo, como alguien dijo, es un negocio de millonarios. Hay que meter mucha plata para sacar mucha producción. El Estado no la tiene y no abrimos de nuevo al sector privado. El presidente Lasso cambió la ley de hidrocarburos, atrayendo al sector privado. La Corte Constitucional echó abajo esta ley diciendo es anticonstitucional. Bueno, ojalá exista hoy una posibilidad de que se habla de cambiar las leyes. La única manera de incrementar la producción, porque el país es rico en reservas. Si no tuviéramos reservas, bueno, ya la naturaleza no les dio, pero tenemos inmensas reservas. Fíjese, de cada barril que esté en el suelo, normalmente producimos 20%, o sea, el 80% se queda en tierra, porque el petróleo está mezclado con las rocas, ¿verdad? Con la técnica que le damos de Texaco y no hemos mejorado, sacamos el 20%. Otros países sacan hasta el 60%. O sea, la capacidad de producción es inmensa, pero se necesita técnica y miles de millones de dólares. Así es que si seguimos con esta actitud del perro del hortelano, que Petroecuador no produce ni deja producir, ni deja que vengan las compañías extranjeras a producir, no habrá, primero bajo licitación, no como el que querían hacer con Sacha, no a dedo, no, buscando compañías serias y con licitación. Veo que el señor presidente está en Abu Dhabi, va a ir a Arabia Saudita, países petroleros número 1 y número 2, con compañías inmensas. Ojalá se les invite, ¿verdad? Ellos tienen técnica y capital, se invite compañías americanas. Tenemos enormes reservas. Es nuestro problema mental de esta pequeñez de miras. Abramos el sector petrolero a la inversión y se incrementará la producción. Hay otro tema adicional, Fernando, que, bueno, es esto que la explotación del crudo se mermó por el impacto del cierre anticipado de bloque 43 ITT, que recordemos comenzó en agosto del 2024, y además, sumado a todo lo que ha pasado, por ejemplo, como la ruptura del SOTE, por ejemplo, que ha paralizado también las cosas. Es decir, hay algunos temas que están pasando y que afectan a la producción petrolera. Así es. Mire, lo del SOTE, en mi modesto criterio, lo del ITT, fue inconstitucional. La Constitución es sumamente clara. Dice, aquellas poblaciones en donde hay un efecto de una actividad extractiva son las que tienen que decir si se lleva adelante o no. Claro.
La Corte Constitucional debió preguntar a Sucumbíos y Orellana, ¿quieren o no que siga el ETT? Preguntó a todo el país. Irónicamente, las provincias que debían ser consultadas dijeron sí queremos que siga el ITT. El resto de provincias dijeron no. Hay un problema, pero hay que acatarlo. El gobierno ha presentado un plan de 5 años para cerrar el ITT, porque es una verdadera ciudad, hay miles de toneladas de acero, decenas de miles de toneladas de cemento, un par de ciudades interconectadas, unos tanques de 200, 300 mil barriles de capacidad, no se puede sacar de la noche a la mañana. Así es que yo creo que estos 5 años va a ser un plazo razonable. Ojalá en el camino se encuentre una solución para revestirla y que se siga produciendo, pero si no, en 5 años que se cierre. Y usted también trae un problema que estamos ignorando, el problema del río Coca que va a destruir los oleoductos, el SOTE, el OCP y el poliducto. Pensaba, ¿no? Sí. Mira, le voy a contar una anécdota. Cuando yo fui ministro en el año 2023, vino un ingeniero muy conocedor de la materia y me dijo, vea, ministro, esta erosión regresiva, que es un fenómeno único en el mundo, pero absolutamente destructivo, comenzó en el kilómetro 15 entre la planta del Coca-Codo y la cascada San Rafael, donde comenzó el problema. Existe 15 kilómetros de distancia. Avanzó hasta el kilómetro 7.5 en el año 22 y en el año 23 y se quedó ahí. Este ingeniero muy técnico me dijo, mire, ministro, se ha topado con una formación geológica volcánica que se llama Misahuayí, que es sumamente fuerte. Puede quedarse ahí 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, no avanzar. Pero si se rompe esa formación Misahuayí, salga corriendo, porque el resto del terreno es deleznable. Wow. Y ahí sí va a correr la erosión a toda velocidad. Lamentablemente sucedió lo peor. A principios del 24 ya comenzó, en el 20 se rompió esta roca Misahuayí, en el 25 en abril, hace pocos días, hubo otra crecida, y en vez de estar a 7.5, hoy estamos a 4.1 kilómetros. Los oleoductos pasan por ahí, el Coca, la central está a pocos kilómetros, así es que tenemos que hacer algo, tenemos que mover los oleoductos para hablar solo del tema petrolero, pero eso vale cientos de millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Cuál es la solución? La compañía que operaba el OCP se le terminó el contrato, 20 años, en el año 24 terminó, y quiso que se le amplíe. Y dijo, si me amplían el plazo, yo sigo operando un oleoducto muy bien manejado y pongo la plata para moverle a otro sitio. Es más, les presto la plata para mover también el SOTE, que es del Estado, y el poliducto. En eso están, se han enredado. La única solución, el Estado no tiene la plata, ni siquiera ha hecho los estudios, el OCP ya lo tiene, así es que para salvar los muebles y salvar esa infraestructura de oleoductos, ojalá llamemos a una compañía privada, hagamos una licitación, les damos los oleoductos, manéjenles un tiempo, cóbrense de la tarifa, pero sáquenles de la zona de peligro. Sabemos lo que va a pasar y bueno, se sigue esperando sin tomar decisiones, pero la amenaza es inminente. No le escuché porque hubo una interrupción. Mencionaba que, claro, esta amenaza es inminente y no se toman lamentablemente decisiones que deberían ya ser tomadas.
Exactamente, son cuestiones urgentes. Al paciente cuando está todavía con signos vitales hay que curar, no cuando esté muerto. 4 kilómetros puede irse en un año, año y medio, y se van oleoductos, poliductos, pueblos, planta eléctrica. No, 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 estamos tomándole muy a la ligera. Y mire, tan a la ligera que quien alerta de que ha avanzado la erosión es una ingeniera Bernal, una profesional técnica, que no fue contratada por la empresa Selec, empresa del Estado eléctrica, es la dueña del COC. Tiene un presupuesto de $1.000 millones. No le contrataron a ella, ocultaron, dijeron todo está bien. El municipio del Chaco, que debe tener $10 millones de presupuesto, ellos se preocupan y le contratan a esta técnica, y ella es la que alerta. ¿Se da cuenta la manera tan ligera como toman estas empresas del Estado el tema? Ni les importa, ¿no? Ni les importa. Los del OCP ni les importa, del SOTE ni les importa. Pero estamos bajo el volcán, para usar una palabra conocida, ¿no? Dormidos, inertes, ojalá. Y no tenemos la plata, no tenemos la plata, y el déficit son 3.000, 4.000 millones, hay que contratar este año 8.000 millones de deuda solo para pagar la deuda antigua. Entonces, abrámonos al sector privado, que venga en buenas condiciones, llévense los oleoductos, hagan una utilidad sensata en la tarifa, pero sálvenlos. Importantes aportes que nos ha dado don Fernando Santo David, analista petrolero, quien fue también ministro de Energía y Minas. Gracias, Fernando, por bueno, darnos este análisis de la situación, no solamente de la refinería de Esmeraldas, que ahora está declarada en emergencia a espera de una emergencia que durará 2 meses y que esperemos que, bueno, se dé la de la mejor manera, pero también de la producción petrolera del Ecuador, que no se recupera y que tiene algunas amenazas, como ya nos ha comentado Fernando, y que hay que atenderlas de manera urgente. Así que guerra avisada no mata gente. Ojalá estén oídos allí en Carondelet para que se tomen decisiones. Gracias nuevamente a don Fernando Santos Davite por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy buenos días.